Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. El tema de hoy va a ser trabajo y energía, que es la unidad número 3, justamente de física aplicada. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? En esta unidad vamos a ver trabajo mecánico, vamos a ver todo lo que es energía, energía cinética, energía potencial, el principio general de conservación de la energía y potencia. Vamos a ver ecuaciones, definiciones, ejemplos, cálculos, aplicaciones y obviamente vamos a retomar todo lo que es la parte de bibliografía, ¿sí? Empecemos. El trabajo mecánico. Decimos que un organismo o una máquina realiza un trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de un camino, ¿sí? Acá vemos el dibujo, una persona que está empujando un auto. Ahora vamos a decir que si yo empujo un automóvil para que arranque, no será lo mismo empujarlo a lo largo de un metro que a lo largo de 10 metros, aunque haya ejercido la misma intensidad de fuerza en ambos casos. ¿Cómo diferenciar ambas situaciones si la fuerza ejercida fue la misma? Primero vamos a empezar a explicar esto, que si yo ejerzo una fuerza para desplazar un móvil, ¿sí? Vamos a estar haciendo trabajo mecánico. Y justamente, como no es lo mismo la cantidad de distancia que va a recorrer, el desplazamiento, eso me define a mí lo que es un trabajo mecánico. Pero para que se realice un trabajo tienen que cumplirse 3 requisitos. Debe haber una fuerza aplicada. La fuerza debe actuar a través de cierta distancia, es decir, tiene que haber un desplazamiento. La fuerza debe tener una componente a lo largo de este desplazamiento, ¿sí? Acá tenemos el dibujo, que si estamos moviendo la carretilla, la fuerza que va a mover la carretilla va a ser la fuerza en su componente en X. ¿Por qué? Porque es paralela al desplazamiento y esa va a ser la que vamos a trabajar para analizar lo que es el trabajo. El trabajo como definición, como está acá con estos signos de admiración, es el componente de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Trabajo es una cantidad escalar debido al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. No es vectorial porque ya le brinda lo que es desplazamiento, dirección, sentido, justamente la fuerza. Por lo tanto, es simplemente un número escalar. ¿Cuánta energía necesito para mover? ¿Sí? ¿Con qué muevo? Con la fuerza. ¿Cuánto muevo? Depende del desplazamiento. ¿Sí? Trabajo mecánico tiene como su ecuación, esto que dice trabajo mecánico es la fuerza por desplazamiento en X. O en inglés, work por la fuerza por la diferencia en X. ¿Sí? Las unidades van a ser de fuerza, que es Newton, de longitud, que es metro. Por lo tanto, vamos a empezar a definir ahora que Newton por metro es joules. Gracias a uno de los científicos que descubrió esto, le pusieron su nombre. Siempre que vean Newton por metro es joules. Y siempre que vean trabajo y energía es joules. ¿Sí? Vemos acá el grafiquito. En este gráfico vemos, por ejemplo, una carretilla que está tirada por una fuerza que realiza un ángulo con la horizontal. ¿Sí? Y hay un desplazamiento x en 0 en primera instancia y x final, que va a ser lo que se desplaza. La fuerza que yo voy a contemplar para realizar la ecuación de trabajo es la fuerza que es paralela al desplazamiento. Como esta fuerza no es paralela al desplazamiento porque tiene un ángulo, voy a usar la descomposición de las fuerzas en x y en y voy a utilizar la fuerza que es paralela al desplazamiento, es decir, F en X. Para resolver esta ecuación, este problema, hago trabajo es igual a la fuerza por el coseno del ángulo, que es fuerza de X, por el desplazamiento, que es X, ¿sí? Acá, como dice acá, fuerza es el de componente de F a lo largo del desplazamiento en X. Solo fuerza en X contribuye al trabajo. Su magnitud puede determinarse por trigonometría y puede expresarse en términos del ángulo. Vemos un ejemplo. Dice, un hombre que limpia su apartamento con una aspiradora avanza 3 metros en longitud. ¿Qué trabajo mecánico realizará? Si tenemos la fuerza 50 por coseno de 30 por el desplazamiento de 3 metros. Yo digo que la fuerza utilizada va a ser la fuerza en X por el desplazamiento. Entonces vuelvo a escribir mi ecuación y digo, fuerza por coseno del ángulo por desplazamiento. Hago todas las multiplicaciones y me da que 143 joules.
Es decir, para avanzar 3 metros con esa fuerza, realiza una energía de 143 joules, ¿sí? Eso es lo que implica esto. Cuando hablamos también de trabajo mecánico, nos tenemos que referir a un trabajo que es especial, ¿sí? Un análisis especial que se realiza en este tema. Decimos que, por ejemplo, en esta figura el hombre levanta una caja y se mueve en la horizontal. Hay un desplazamiento traslacional. ¿Qué vamos a decir nosotros? Para el trabajo mecánico, para la física, levantar la caja, es decir, el trabajo en el sentido de la A, como dice acá, no realiza trabajo mecánico, ¿sí? Me va a decir, ¿cómo es esto, profe? Trabajo está dado por la fuerza, por justamente el ángulo, ¿sí? Que nosotros vamos a ver del desplazamiento, el ángulo de la fuerza. Nosotros lo que vemos es que el trabajo es esta fuerza, que es la de A, tiene un ángulo de 90 grados frente al desplazamiento. Entonces, cuando yo veo mi ecuación, digo fuerza por coseno de 90, coseno de 90 en calculadora es 0, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por lo tanto, el trabajo es 0. Siempre que la fuerza esté perpendicular al desplazamiento, el trabajo mecánico es 0. ¿Sí? Vemos ahí, van a decir, pero si yo levanto una caja y avanzo en traslación, me canso, gasto energía. Sí, eso es correcto, pero no es trabajo mecánico. Para terminar de aclarar esto, vamos a empezar a ver justamente lo que es energía, ¿sí? Energía es la capacidad para producir trabajo. Yo acá les traje la foto típica que se utiliza siempre para explicar lo que es la energía cinética y la energía potencial, que son los dos tipos de energía que se estudian en física, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente lo que es una montaña rusa tiene lugares donde vamos a tener energía potencial, como acá arriba, donde hay si solamente una diferencia en la altura de la superficie y no se está moviendo, pero cuando empieza a moverse pasa una energía cinética. Ahora lo vemos, ¿sí? La energía puede considerarse algo que es posible convertirse en trabajo. Cuando decimos que un objeto tiene energía, significa que es capaz de ejercer una fuerza sobre otro objeto para realizar un trabajo sobre él. Por el contrario, si realizamos un trabajo sobre un objeto, le hemos proporcionado a este una cantidad de energía igual al trabajo realizado. En mecánica nos interesan dos tipos de energía. La energía cinética, que es K, que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento, y la energía potencial, U, que es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo en esta montaña rusa, en el punto alto a lo que son los carritos, decimos que potencialmente va a tener energía para poder moverse, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a ver con muchos más detalles, por supuesto. Empecemos con energía cinética. Energía cinética tiene su fórmula, que es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. La definición es la capacidad de producir trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. En este dibujo que está acá, por ahí si no se ve bien, dice hay una línea roja que marca la velocidad inicial. Cuando se aplica una fuerza y hay un desplazamiento en sentido paralelo a la fuerza, se va a mover y va a cambiar su velocidad, ¿sí? Hay un cambio en la velocidad. La energía cinética las poseen los cuerpos que se encuentran en movimiento. Nos interesa cómo cambia esta energía cinética desde una situación inicial hasta una final. Eso es lo que nos interesa porque queremos ver nosotros qué va a suceder cuando yo le aplico energía a ese cuerpo, si aumenta la velocidad o si disminuye, ¿sí? La diferencia de energía cinética siempre decimos que es la final menos la inicial. Entonces, aplicando la fórmula, vamos a decir que el trabajo, ¿sí?, que realiza ese cuerpo en movimiento es 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado final menos 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado inicial, ¿sí? O es lo que es lo mismo, energía cinética final menos energía cinética inicial. El trabajo es igual al cambio de la energía cinética, ¿sí? Entonces las unidades que nosotros vamos a ver acá van a ser energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado. Masa es kilogramos, velocidad metros dividido segundos, como es al cuadrado, quedan metros cuadrados dividido segundo al cuadrado. Como kilogramos por metro dividido segundo al cuadrado es newton,
ese metro que me queda lo vamos a multiplicar. Entonces decimos que Newton por metro cuadrado es energía cinética y eso es joules, ¿sí? Vemos acá otro ejemplo. En realidad no es un ejemplo, es el teorema del trabajo de la energía cinética. El trabajo realizado por una fuerza neta es igual al cambio de la energía cinética del cuerpo si esta fuerza solo provoca variación en el movimiento, ¿sí? Si la fuerza neta realiza un trabajo positivo, decimos que la velocidad aumenta. Si la fuerza neta realiza un trabajo negativo, la velocidad disminuye. Y si no hay un trabajo, la velocidad no cambia. Perdón. Acá avanzamos, ¿sí? Vamos a lo que es energía potencial. La energía potencial, justamente lo que nosotros vamos a ver es que energía potencial está dado por U, que era su nombre que le damos, es igual al peso por altura, ¿sí? Entonces masa por gravedad por altura. ¿Por qué así? Porque va a depender justamente del peso y de la posición en la que está. La energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones se llama energía potencial. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Ahora, a diferencia del que hablamos recién, vemos que esta energía potencial está dada en el eje de las Y, justamente porque siempre dijimos que peso siempre va a estar en el eje de las Y. ¿Pero por qué? ¿O qué es lo que tenemos que ver y entender? Que el desplazamiento, cuando yo hablo de energía potencial, el desplazamiento es en el sentido de las Y. Entonces la fuerza que yo voy a utilizar va a ser fuerza peso y va a ser inicial, en una altura inicial hacia una altura final. Como ven, sigue habiendo trabajo, porque si yo hago acá, vamos a decir que es coseno de 0 grados, que no hay una inclinación, y el coseno de 0 grados es un valor de 1. Entonces yo sigo hablando de que es fuerza paralela al desplazamiento, fuerza paralela al desplazamiento, por lo que sí hay trabajo mecánico, ¿sí? Como la energía se expresa a sí misma en forma de trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para realizar el trabajo. La fuerza externa F para elevar el cuerpo o dejar caer debe ser por lo menos igual al peso. Entonces el trabajo realizado por el sistema está dado por justamente peso por altura, ¿sí? La diferencia de altura, la final menos la inicial, como siempre vemos. Nos interesa la variación de la energía potencial gravitacional al pasar de una situación inicial a una final, ¿sí? Acá vemos el ejemplo de cómo utilizamos esta energía. Decimos, si yo tengo una esquiadora, cuando está en el punto A, que es en lo alto de la montaña, va a tener una energía potencial. Esta va a estar dada por la masa de esta esquiadora, que es de 60 kilogramos, la gravedad 9,8 metros de biosegundo al cuadrado y justamente la altura en la que está, que es de 10 metros. Yo hago la multiplicación y me da un valor de 5,88 por 10 a la 3 joules. Como nos interesa la variación de esa energía, vemos que en el punto B, cuando llegue al final, lo que es altura va a ser 0. Por lo tanto, todo el valor de energía potencial es 0. Por lo que yo veo que hago 0 menos el valor que tenía en joules y me da un total de menos 5,88 por 10 a la 3 joules. ¿Sí? Esto es correcto porque significa que pasó de algo más elevado a algo que estaba más al nivel del suelo. ¿Sí? Las unidades de energía potencial, habíamos dicho que eran masa por gravedad por altura. Masa kilogramos, gravedad metros de biosegundo al cuadrado y altura en metros. Entonces se forma de nuevo Newton por metro, que es joules. Todo lo que es trabajo mecánico y energía es joules. Entendiendo esto, vamos a pasar a lo que es la conservación de la energía mecánica. Si sobre un cuerpo actúan solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica no varía, ¿sí? Es decir, primero definamos lo que es fuerza conservativa. Por ejemplo, la fuerza conservativa es, si yo para realizar un trabajo, para pasar de A a B, es lo mismo ir por la línea verde que por la línea roja, digo que las fuerzas son conservativas. Si para realizar el trabajo para ir de A a B no es lo mismo ir por la línea verde y por la línea roja, las fuerzas son no conservativas, ¿sí? Entonces, cuando las fuerzas son conservativas, la energía mecánica no varía. ¿Qué significa esto? Esto significa que
Yo la energía mecánica la defino como la suma de la energía cinética más la potencial, ¿sí? Es decir, la energía mecánica es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado más masa por gravedad por altura. Energía cinética más potencial. ¿Por qué decimos esto? O mejor dicho, ¿cómo lo vemos en un ejemplo? Si yo cuando estoy en esa justamente montaña rusa, cuando está arriba y la energía que esté arriba, por ejemplo, es de 1000 joules, energía potencial va a ser de 1000 joules porque está quieto en altura. Y la cinética va a ser cero porque no está moviéndose. Una vez que empieza a moverse, la energía cinética va a ser 1000 joules y la potencial cero. ¿Por qué? Porque está en movimiento. Y la suma de las energías siempre va a ser de 1000 joules. Es decir, la energía mecánica no varía. Lo que varía es la energía cinética o la potencial. Varía si el cuerpo está en estática o si está moviéndose. ¿Sí? La energía, bueno, cuando yo te comparo dos sistemas, la energía mecánica del sistema 1 está dado por la energía cinética del sistema 1 más la energía potencial del sistema 1, y cuando lo comparo con el sistema 2, o final, inicial y final, la energía cinética del sistema 2 más la energía potencial del sistema 2. Lo importante de acá es entender que la energía puede transformarse, pasar de cinética a potencial, de potencial a cinética, no puede ser creada ni destruida, y eso, bueno, el principio general de conservación de la energía también nos dice que la energía total del universo permanece constante, ¿sí? Sabemos que esto no siempre es así, pero en modo teórico lo estudiamos de esa forma. Por último, vamos a ver lo que es potencia. ¿Qué es potencia? Es el trabajo que se realiza en un cierto intervalo de tiempo. Potencia tiene mucho valor en lo que es ya la aplicación justamente de estas energías, porque a mí me determina cuánto trabajo voy a usar yo para mover algo en un tiempo determinado, ¿sí? Potencia tiene sus ecuaciones, justamente que ahora vamos a ver en watts. Lo habrán escuchado, se utiliza muchísimo en todo lo que es ya mecánico, por ejemplo, en todo lo que son, ay, no va a salir la palabra, bombas y demás, ¿sí? Siempre se utiliza mucho, obviamente en los automóviles, todo lo que tenga que ver con motor, perdón, todo lo que tenga que ver con motor, que es trabajo de energía. En un motor se estudia muchísimo la energía potencial y cinética, porque cuando está quieto tiene una energía que luego pasa a energía cinética, y hay siempre un desperdicio de energía que se pierde como energía calórica, y eso es muy importante entender cuál es justamente la cantidad de energía que se pierde, porque no se pierde, se transforma en calor para evitar que haya un sobrecalentamiento de los motores. Y también importa mucho cuánto trabajo realiza y en el tiempo en que lo realiza. Entonces, por ejemplo, las bombas de succión que tenemos en un pozo de agua tienen muchísimo de watts. Tenemos que saber cuántos litros va a sacar, cuánta energía va a gastar y en qué tiempo vamos a tener, ¿sí? Entonces depende de ese valor de watts, me da a mí si es mejor o peor el sistema bomba para sacar agua de un pozo. Potencia las unidades, trabajo dividido tiempo, joules dividido segundos, y eso me da watts. Se utiliza también, sobre todo a nivel automóviles y a nivel de lo que es Estados Unidos y Gran Bretaña, todo lo que es la unidad HP, ¿sí? Que es caballos de fuerza. Un watt es igual a 1,34 por 10 a la menos 3 caballos de fuerza, ¿sí? Eso lo vemos ahora en un ejemplo para terminar de comprender lo que es potencia. Dice el ejemplo: la carga de un ascensor tiene una masa total de 2.800 kilogramos y se eleva a una altura de 200 metros en un lapso de 45 segundos. Exprese la potencia media tanto en unidades del sistema internacional como unidades del CUEU, que es justamente el sistema universal que utilizan los Estados Unidos. Solución. Esta es una aplicación directa de la ecuación de potencia, donde la distancia x se convierte en altura sobre el suelo. Entonces hacemos potencia es igual a la fuerza dividido el tiempo. ¿Qué fuerza? ¿O dónde sacamos el valor de fuerza? Vamos a decir que si esto yo lo comparo es energía potencial, porque estamos justamente hablando de una diferencia de altura. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la energía potencial, masa por gravedad por altura, ¿sí? Eso me da fuerza justamente por desplazamiento, que ya es en joules, dividido tiempo. Entonces hacemos la masa, 2.800 kilogramos, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 200 metros.
Eso me da en joules, dividido los 45 segundos, me da un valor de 1,22 por 10 a la 5 watts. Expresado con su justamente prefijo, decimos que la potencia es de 122 kilowatts, ¿sí? ¿Cómo? Y acá eso sería la respuesta en sistema internacional. Y como nos piden que lo pasemos al sistema de los Estados Unidos, decimos que un caballo de fuerza o un HP es igual a 746 watts. Los caballos de fuerza desarrollados, entonces en este problema van a ser 1, hacemos nuestro factor de conversión, donde se van a ir watts con watts y va a quedar HP, y decimos que 1,22 por 10 a la 5 watts, ¿sí? Por un HP debido a 746 watts va a tener un valor de 164 HP. Es decir, yo cuando trabajo observo que este ascensor tiene la capacidad, la potencia de producir 164 HP, caballos de fuerza, ¿sí? Por eso les decía, se aplica mucho en motores. Esto es lo que vamos a ver en la clase. Ustedes tienen, por supuesto, plataforma. Les dejo videitos de cómo se van resolviendo los problemas, la guía de trabajos prácticos y obviamente los libros para que lean, la bibliografía también, el Sears, el Tippens, ¿sí? El Quirós, Física 1, Cusó también, que encuentran todos estos temas. Nos vemos en el próximo encuentro. Saludos.